Ahora, Semblanzas por Gevisión. Un gusto saludarles en esta oportunidad a través de nuestro programa Semblanzas por las pantallas de Gevisión. Semblanzas es un espacio que busca conocer a vecinas y vecinos destacados en diferentes áreas de la comuna de Tomé. Hoy vamos a conocer la vida y trayectoria del destacado investigador y escritor Alejandro Bernardino Sangüesa Galloso, quien ha presentado cerca de una veintena de libros y se sabe casi toda la historia y geografía de Tomé. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Gracias, Vicente, por la invitación. Un saludo cordial a los televidentes de Gevisión, ¿no? Y te reitero las gracias por haberme invitado al programa Semblanzas. Para iniciar esta conversación, ¿puede contarnos dónde y cuándo nació? Yo nací en Tomé, aquí en este pueblo querido, un 26 de junio de 1956. ¿En qué lugares cursó sus estudios básicos, medios y superiores? Cuando pequeño yo vivía en Cerrolé, en casa de mis papás, ¿no es cierto? Y ahí estudié de primero a sexto básico en la Escuela 47, actualmente Escuela Artística República de Panamá. ¿No? Después continué terminé los estudios básicos y los dos primeros de enseñanza media en el Centro de Enseñanza Media Comercial, que estaba ubicado en Bellavista, en la Escuela de Bellavista. Y terminé el tercero y cuarto en el Instituto Comercial, en el actual edificio que está al lado del Liceo Vicente Palacios. ¿No? Esa fue mi enseñanza básica y media acá en Tomé. ¿No? Después yo continué estudios en Concepción, primero en el Instituto Superior de Comercio de Concepción, donde ahí me titulé de contador el año 1974. Yo tengo entendido que soy el contador más joven de la historia del país. Yo tenía 18 años cuando tenía el título ya en mis manos. Y el siguiente año entré a la Universidad de Concepción a estudiar Comercio Exterior, una carrera que ya no está, ¿no? Por el auge que se generó en esas décadas por el comercio exterior, la dictaron en la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, ¿no? Después, ya con bastante edad, a los 46 años, volví a la universidad, pero de Los Lagos. Entonces ahí estudié Ingeniería de Administración de Empresas. Ahí salí a los 50 años. Esos son mis estudios académicos. Entiendo que antes de convertirse en un famoso escritor, usted trabajó lejos de Tomé. ¿Podría contarnos cómo y dónde comenzó su vida laboral? Mira, primero yo trabajé en la Paños FIAP. Apenas me titulé de contador, entré a trabajar a la administración de la Paños FIAP. Y desde la administración me daban permiso para ir a estudiar a la Universidad de Concepción, 1, 2 o 3 horas antes, ¿no? Trabajé 4 años y medio en la industria textil, porque en el año 1979 ya cerró, ¿no? Y de ahí, el mismo año, un par de meses después, fui a dar, si se puede decir así, a dar a Temuco y trabajé en el Diario Austral. Allá en Temuco fui jefe de costo y administrador de la editora del diario, ¿no? Ahí estuve hasta el año 82. ¿no? Regresé a Tomé y en 1984 entré a la pesquera de Camanchaca, ahí estuve 10 años, ¿no? Estuve a cargo de la administración de la pesquera, ¿no? Y desde ahí, desde los 38 años de vida, no trabajé más en empresas, siempre he trabajado de manera independiente. ¿Cómo fue el proceso de transformarse en investigador y escritor? Usted, que fue un hombre de números y decide acercarse al mundo de las letras. Mira, precisamente en el Diario Austral de Temuco, cuando salíamos a jugar fútbol los días viernes, los días de semana, con compañeros de trabajo, que la gran mayoría eran periodistas. Entonces, después que terminábamos de jugar, tomábamos una cerveza, un café, y siempre conversaban de la historia de sus pueblos. Algunos eran de Coyipulli, otros de Santiago, otros de Puerto Montt, yo de Tomé. Y ahí trabajaba Alipio Vera, que era el director del diario, que era jovencito. Y siempre hablaban de la historia de sus pueblos y yo no sabía nada. Siempre tenía que escuchar, pero tuve la suerte de que los días miércoles tenía que viajar a Santiago a reunión de la empresa. Y el trabajo de la empresa eran de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y hay que dar llorado porque el avión que me regresaba a Temuco salía a las 20 horas de Santiago. Y las oficinas de ese diario en Santiago estaban apenas 2 cuadras de la Biblioteca Nacional, que tampoco conocía. Y ahí empecé a buscar datos de Tomé, para no ser tan ignorante, porque no conocía absolutamente nada de Tomé, ¿no? Y ahí me entró el bichito por estar en un diario, por compartir con periodistas y interiorizarme de a poco de la historia de Tomé, de escribir un libro. Pero empecé a escribir un libro de datos, ¿no? Y de esos tiempos hasta ahora he publicado 21 libros.
Y ahora el 12 de septiembre presento el número 22. En la sala de la municipalidad voy a presentar un libro que se llama Unos sí y otros no. Ese va a ser mi libro número 22. ¿Y nos podría decir de qué trata ese libro? Bueno, este es el libro que vamos a presentar el 12 de septiembre. Se llama Unos sí, otros no. El nombre es bien raro, pero tiene su sentido. Viene ahí indicado un registro de todas las personas que han sido reconocidas en Tomé y las no reconocidas, que esa es la parte más importante del libro. Ahí salen alcaldes reconocidos, alcaldes no reconocidos, diputados reconocidos, diputados no reconocidos, todo de Tomé. Deportistas reconocidos, no reconocidos. Y hay una infinidad de nombres que aparecen reconocidos y que no sabemos cuál fue la razón de que lo hubieran reconocido. Hay religiosos, hay mapuche, hay profesores reconocidos, algunos concejales que antes se llamaban regidores reconocidos, después se llama unos sí y otros no. Entonces sale, como dije al comienzo, los alcaldes que son reconocidos, que son 11, están reconocidos por nombre de calle. ¿Ya? Pero también ha tenido 45 alcaldes, los otros 34 no son reconocidos en nada. De eso se refiere el libro. Y va indicando, no con la biografía extensa de cada uno de ellos, sino que la razón principal de que, por ejemplo, el alcalde en qué periodo lo fue y si es reconocido en qué calle. Y ahí salen héroes militares de la Guerra del Pacífico, salen presidentes de la República, están reconocidos en Tomé, y te va indicando el lugar. Y así es, por ejemplo, una calle, como por ejemplo la calle Aníbal Pinto, donde está el Liceo de Ecuador. Esa calle antes se llamó Calle La Vega, y ahora se llama Calle Aníbal Pinto en razón de que Aníbal Pinto fue presidente de la República. Eso va indicando el libro. Pero lo más importante, te reitero, es que el libro lo que se pretende es instalar las personas que deberían ser reconocidas. Voy a nombrar dos. Una, Onésima Reyes, una deportista que es de nivel mundial. Es la mujer deportista más importante en toda la historia de Tomé. Razón, ella ganó 7 medallas internacionales. Fue campeona sudamericana, medalla en Juegos Panamericanos en Estados Unidos, en Brasil. Fue vicecampeona del mundo, goleadora de Chile en un campeonato del mundo, que es la única vez que Chile ha llegado a esa instancia tan alta. Ella no es reconocida en Tomé, ella es tomecina. Y en contraste, todas las que fueron sus compañeras en el quinteto de 1953, cuando fueron vicecampeones del mundo, y las otras personas en sus pueblos son reconocidas, como por ejemplo Delia Gallardo en Osorno, hay un gimnasio monumental de Delia Gallardo, de los 6 años, y la tomecina, que fue goleadora, participó en 2 campeonatos del mundo y 7 medallas para Chile, no aparece. De eso trata el libro, ¿ya? De dejar una constancia de las personas que no han sido reconocidas para que la comunidad y la autoridad en el futuro o en el presente las reconozcan. ¿Este trabajo lo desarrolla solo o colabora con otros historiadores? En ese caso, quien me colaboró con el que compartía esta información fue con el profesor Rolando Saavedra, ¿no es cierto? Que eres poeta, narrador, historiador, es un profesor muy destacado en Tomé, sobre todo con sus investigaciones históricas. Con él conversamos mucho de la historia de Tomé. También un grupo que antes se llamó un grupo de los identitarios, que lo componían Luis Molina, Reinaldo Gallardo, el profesor Raúl Parra, Rolando Saavedra y yo. Muchas veces conversamos de cosas de Tomé que podíamos dejar un registro positivo. Usted afirmó que hay varias cosas que aún no sabe de Tomé. ¿Qué otras cosas le gustaría aprender o saber de Tomé? Bueno, por ejemplo, Tomé no hemos podido encontrar una fecha de fundación formal. Tomé no tiene fundación. Esto nos gustaría que algún día pudiéramos encontrar el documento si es que lo hubo, porque puede que nunca fue fundado. Hasta el momento está así. Tomé no tiene fecha de fundación. Por lo tanto, no podemos inventar fechas. Las fechas son todas, la historia es con registro. La historiografía podemos detallarla, pero todo requiere un respaldo para decir si aquí está. Pero Tomé nunca fue fundado. Y pudo haber sido fundado en la segunda década o tercera década del 1800, 1823, 1824, hay vestigios, pero no tenemos el documento que diga esta es la fundación formal de Tomé. Sí, Tomé tiene otras fechas interesantes.
tal cual una fundación. Tomé tiene título de ciudad, ¿no? El título de ciudad fue otorgado por el Estado, por el decreto supremo de la Nación y publicado en el Diario Oficial. Un 26 de diciembre de 1885, Tomé recibió el título de ciudad. Otra fecha relevante es la creación de la ilustre municipalidad. La ilustre municipalidad fue creada el 13 de julio de 1850. Y otra fecha importante para Tomé, está a punto de cumplir 100 años como comuna. El 23 de marzo de 1927, Tomé fue declarada comuna. O sea, en 2 años más, un poquito menos, Tomé va a cumplir 100 años. Y ojalá esta fecha la comunidad, las autoridades lo pudieran recordar como corresponde. Una pregunta que le quisiera hacer desde mi vista como estudiante. ¿A usted en sus inicios le costó este tema de investigar y todo eso? Porque actualmente en temas de trabajos escolares o cosas así, los estudiantes recurrimos solamente al internet. Pero ¿a usted en sus inicios le costó investigar? Y para usted, ¿cuál es la forma correcta de investigar? Me costó bastante, así como ves, porque estábamos hablando de 45 o 50 años atrás cuando empecé, ¿no? Yo tengo 69 años, ¿no? Empecé muy joven a investigar, justo lo que comentaba antes, de que no conocía nada. Y claro que estaba porque no había internet ni nada, pues había que ir a los centros de investigación, que eran las bibliotecas en general, ¿no? Pero además yo era muy buen alumno en los números. Me sacaban 6, 7 en matemáticas, pero en castellano el 4 por 5. Entonces todo me costó, en realidad tuve que pedir mucho apoyo, que me ayudaran. Mi profesor Egon Mardones, que es un gran poeta, él ha ganado concursos de poesía a nivel nacional varias veces. Él me ayudó siempre a hacer la corrección de pruebas, que se le llama cuando te corrigen los errores, si estaba bien un tilde o no, si la coma. Él fue el que me ayudó mucho en eso, porque yo era muy parco, era solo números, yo no tenía otra, siempre mi opción fueron los números, así que tengo dividido a mi parte bien un lado de los números, otro con la literatura. Así que sí, me costó bastante. ¿Nos podría resumir acerca de sus libros más emblemáticos? ¿Qué cosas han destacado de la comuna? Bueno, yo he escrito de historia política, la historia cultural, la historia deportiva, de los héroes de la guerra del Pacífico. Prácticamente casi todas las actividades del quehacer las he publicado en los libros, ¿no? ¿Y cuáles son los más emblemáticos? He escrito la historia de Tomé, un libro sencillo de pocas páginas, que está seccionado precisamente por etapas, por la historia antigua, la historia económica, la historia militar, la historia deportiva, la historia social, ¿no? De nuestra comuna. Siempre he escrito de la comuna más que de la ciudad de Tomé, ¿no? Ese es uno de los emblemáticos. También hay un diccionario biográfico e histórico, que son 2 tomos, el 1 y el 2, que los publiqué en 1997 y en 1998, ¿no? Esas son biografías de personas destacadas del gran patrimonio que ha tenido Tomé en todas las áreas, ¿no? Otros libros han sido del deporte, como por ejemplo de las personas que han sido seleccionadas chilenas de alguna rama deportiva tomecino. Fíjate que de ahí tenemos un gran resultado, porque Tomé está entre las 20 comunas en Chile que más aporte en medallas internacionales ha aportado el Medallero Internacional de Chile, que pareciera increíble que una comuna tan chica esté en los primeros lugares. Claro que eso ocurrió entre 1926 y la década de 1980, después han sido muy esporádicos los réditos triunfalistas del deporte tomecino. Y claro, hay una razón, y la razón es que las industrias textiles apoyaban mucho al deporte, por lo tanto, cuando hay apoyo siempre va a ser todo mejor. Estamos por Gevisión, el canal de la Escuela Gabriela Mistral de Tomé, presentando su programa Semblanzas. En esta ocasión, estamos conversando con el destacado investigador y escritor tomecino Alejandro Sangüesa Gallos. Alejandro, ¿es cierto que usted, aparte de estudiar una carrera ligada a los números y su pasión por la escritura, fue dirigente vecinal? Cuéntenos esa experiencia. Sí, claro, yo he sido dirigente tres veces, primero en el Deportivo Duca de Cerro Alegre, que es mi cerro basal, ¿no es cierto? Fui delegado del Deportivo, también fui de La Torre, ante la Asociación de Fútbol y ante la Asociación Regional por los campeonatos de Recopa.
fui presidente del Círculo de Bellas Artes, un periodo muy cortito, ¿no? Y también fui presidente de la Junta de Vecinos número 5 de Las Canelias, del sector Santo, del sector de abajo donde se pone la feria. Ahí fui 4 veces presidente. Usted, el 2015, fue Premio Municipal de Arte y Cultura. ¿Cómo tomó ese reconocimiento? Con mucho agradecimiento, porque yo jamás esperé contar con un premio de esa naturaleza, donde siempre se han premiado los grandes pintores, los grandes artistas que ha tenido Tomé, ¿no? Y como yo era un investigador más a la fuerza, pues no tenía la preparación académica, sino que me fui con el tiempo fundiendo, si se le puede decir así, ¿no? Así que fui muy contento y jamás, reitero, pensé recibir ese premio, que fue el año 2015 que fui ganador, porque ese premio no es que a uno se lo confieran, se postularon varios escritores más y esa vez se me confirió a mí el Premio Municipal de Arte y Cultura de género en literatura, ¿ya? Pero por las investigaciones históricas que yo he hecho. Señor Sangüesa, háblenos acerca de su familia. Nos imaginamos que su familia ha sido importante para apoyarle y ser reconocido. Sí, claro, la familia es un gran soporte, sobre todo en la cantidad de tiempo que uno le ha quitado. Cuando mis hijos estaban, 2 hijos hombres con mi señora, les quité mucho tiempo, porque investigar demora tiempo. No es lo mismo que escribir poesía, que uno se puede inspirar en cualquier momento, pero la investigación no requiere, hay que salir mucho de Tomé, porque las fuentes de investigación en Tomé son muy escasas. Hay que ir a la Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional, a la biblioteca del Congreso Nacional de Santiago, pero también a otras bibliotecas del país, como el Talca, como el Concepción, como el Temuco, ¿no? O también ir donde personas que tienen la información o que había que entrevistarlos a ellos. Entonces la investigación ocupa mucho tiempo. Y mi señora y mis hijos fueron un gran soporte, que tuvieron mucha paciencia conmigo. ¿Qué le gustaría seguir haciendo? ¿Cómo o dónde se imagina usted en unos 5 o 10 años? Seguir investigando Tomé, porque debe haber mucha más información que no hemos podido descubrir o no hemos tenido las fuentes de diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, militar, cuando fue la guerra del Pacífico, a los vecinos sabemos de 12 personas que fueron héroes de la guerra del Pacífico. Algunos murieron y otros sobrevivieron a la guerra del Pacífico, ¿no? Pero varios escritores nacionales como Vicuña Maquena dicen que de Tomé más o menos 200 personas fueron niños, que eran más niños o jóvenes que nos llevaron para la guerra del Pacífico, ¿no? Una de los siempre se traspasó a través de la memoria oral fue, por ejemplo, un caso de 2 hermanos, uno de 14 años y el otro de 16 años, que eran de Bellavista, que su papá estaba trabajando en la industria textil, pues ella asistía, ¿no? Y la mamá, llegaron los militares, los soldados del ejército, los pasaban a buscar a las casas, y antes no había bando ni nada, no había televisión, no había radio. Y se llevaron a los 2, pero la mamá trató de que al hijo menor de 14 años no lo llevaran para la guerra. Entonces, pero los soldados dijeron que no lo llevaron igual, a los 2, no tenían buen porte. Y la mamá al niño de 14 años le puso una medalla, o sea, su gargantilla se la puso a su hijo menor. Se fueron los 2 en fines de 1881, ya la guerra terminada, llegó el hermano mayor a su casa, donde su madre, que estaba viva, con una oreja menos. Y la mamá lo primero que le pregunta es por su hermano. Entonces él se sacó la gargantilla y se la entregó a su madre. El hermano menor había fallecido en la guerra. Entonces ahí hay mucho que investigar, porque son alrededor de 200 personas las que fueron a la guerra del Pacífico, pero apenas sabemos de 22, 12 confirmados con toda la información y otros que están a medias, que en algunos tenemos solo el apellido, a veces un nombre y un apellido. Entonces hay mucho que investigar en esa área. ¿Qué libro le significó mayor trabajo y por qué? El libro Historia de Tomé. Demoré como 14 años en terminar, porque abarqué demasiados ámbitos, ¿ya? Normalmente en la historia se habla siempre de la prehistoria antigua y la política, pero en este yo mezclé la historia social, la historia económica, la historia deportiva y la militar, ¿ya? Entonces, alrededor de 14 años. Claro, no los 14 años que todos los días estuviera dedicado a eso, porque tenía que trabajar, ¿ya? Pero fue el libro que más se demorado en tenerlo editado. Usted es conocido por compartir en sus redes sociales efemérides tomecinas. ¿Cuánto valor tiene la historia en Tomé?
mucho valor. Llevo 10 años publicando la efeméride de Tomé, ¿ya? Todos los días. ¿Ya? Y algunos me preguntan cómo lo hago, cuánto tiempo demoro. Yo tengo archivos preparados en el computador que los saco y los traslado con una fotografía. Igual ocupa algún par de minutos, pero no es tanto tiempo lo que se ocupa, porque ¿dónde demoré tiempo en armar los archivos? En la efeméride tengo casi 5.000 amigos y 4.300 personas más o menos por día lo ven. Tengo entendido porque el mismo Facebook semanalmente me entrega un informe que es el Facebook más visto de Tomé. ¿Nos podría contar cómo es el proceso de la creación de un libro? La creación es de investigación. La investigación nace a través de alguna pregunta, como recién conversábamos, por ejemplo, de lo que era la Guerra del Pacífico, que habría que investigarlo. Ahí parte la investigación o creación para llegar al final de un libro que nunca es poco tiempo, siempre es bastante tiempo que se ocupan estos libros de historia. Finalmente, ¿podría entregar un mensaje a las niñas y niños de la comuna, usted que ha sido ejemplo de aprendizaje constante y diverso? Bueno, un mensaje de que leer, ¿no es cierto? Ojalá regresaran los ramos de educación cívica y historia a las escuelas y liceos. Siempre es bonito saber su pasado. Todos sabemos que sabiendo bien el pasado se puede proyectar un mejor futuro. Así que mi mensaje para los alumnos, para los niños, para los jóvenes, para todos, para los adultos, es que dediquemos un poco más de tiempo de leer y a veces ocupamos demasiado tiempo en las redes sociales donde nos repiten siempre la misma información y mucha de la información a veces es tergiversada, a veces falsa. Entonces, un libro a veces entrega mejor información, ¿no es cierto?, que las redes sociales, incluso los propios diarios, porque los diarios también tienen tinte a veces ideológico y hace que uno tenga una visión y otro tenga otra visión muy distinta y se contrapone. Pero la lectura, invitarlos a leer, a ver museos, sería un mensaje. Le queremos agradecer al destacado historiador y escritor Alejandro Sangüesa Gayoso, quien gentilmente aceptó conversar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias por contarnos un poco de su vida y su trayectoria. Muchas gracias a ti, Vicente, por la entrevista y por la invitación al canal de emisión, a todos los que componen acá. Agradecido por la invitación. Y a todos ustedes le agradecemos por la sintonía y nos encontramos prontamente aquí en Semblanzas para conocer la vida y trayectoria de otra u otro destacado vecino. Soy Vicente Arias de la Escuela Gabriela Mistral y nos vemos pronto. Fue Semblanzas por Gevisión.